La República de Lituania es un pequeño país de la región báltica al norte de Europa. Tiene una historia fascinante a la vez que traumática, pero no es un destino estancado obsesionado con un pasado doloroso. Lituania es un país moderno, con visión de futuro y miembro próspero de la Unión Europea. Vilna, la capital, representa el encantador legado centenario de Lituania, así como su espíritu moderno y progresista actual. Tal vez como consecuencia de su desgarradora historia, los lituanos pueden ser tímidos y reservados, pero de todo menos antipáticos. En el invierno húmedo y frío, que fue cuando lo visitamos, tuvimos casi para nosotros solos gran parte de los encantos del casco antiguo de Vilna. Aún así, nos calentó la cocina abundante y natural, además de la hospitalidad de sus habitantes. A pesar del clima frío, me gustó Lituania, y creo que yo también le gusté. ¿Deberíamos llamarlo amor? Nah. Los dos somos demasiado tímidos para eso. Digamos pues que nos gustamos muchísimo por ahora. Acompañadme y comprobad por qué me gustó tanto Lituania en El Viajero Comprometido. Viajar. Para algunos es una escapada de lujo o tal vez una aventura repleta de adrenalina. Pero si sois como yo, es una oportunidad preciosa para descubrir y retribuir. Es el momento de la verdad, de ponernos en carne viva. Es hora de El Viajero Comprometido. La ciudad que ahora es Vilna, Lituania, lleva habitada desde al menos el siglo X, así que cuenta con algo de historia en su haber. El casco antiguo histórico no es el único lugar en el que uno puede hacerse una idea del legado centenario de Lituania. Albert es un guía local especializado en visitas no tradicionales por Lituania. Nos sugirió que fuésemos al poco turístico Cerro Vekeso para disfrutar de una vista panorámica de Vilna que pocos viajeros pueden experimentar. Albert, estas vistas son maravillosas y hemos llegado aquí siguiendo un sendero. Tengo la sensación de que solo deben conocer este lugar sus habitantes, ¿verdad? Sí, sobre todo los residentes. Ya. No es un lugar muy turístico, la verdad. Ya. Y hay habitantes, gente que vive en Vilna, que no conoce este lugar. Estoy seguro de que el 90% de los ciudadanos de Vilna no conocen este punto exacto. Vaya. Pero yo lo recomiendo porque es una de las mejores panorámicas de Vilna, ya que se puede ver todo como en La Palma. Sí, Y sobre todo, es agradable venir a ver la puesta de sol. sin duda. Lituania en invierno puede ser gris y fría, pero tiene sus ventajas. Como he venido en invierno, me imagino que se puede disfrutar bien de las vistas porque no hay hojas en los árboles. Por otra parte, lo malo es que el cielo está muy gris. Con el cielo azul, las vistas deben de ser impresionantes, ¿verdad? La parte que ahora se conoce como Lituania ha tenido una gran proporción de ocupantes extranjeros a lo largo de los siglos, que han dejado una gran variedad de influencias culturales a su paso. Lituania ahora pertenece a la Unión Europea, pero en una época estuvo ocupada por la URSS, los soviéticos y los alemanes. Sí, sí. Los nazis, Sí. lo cual marcó la pauta de una gran parte de la historia, ¿no? Sí, yo diría que es un regalo para el turismo actual, porque todo extranjero puede descubrir distintas capas de historia en la misma ciudad. Sí. Por lo general, la gente pasa 2 o 3 días, pero yo sugiero que si quieren descubrir la historia, pasen unas 2 semanas en Vilna, ya que tendrán muchas cosas que ver. Si un santo es bueno, 2 santos son formidables. ¿Tengo razón? La siguiente parada del itinerario de Albert fue la histórica iglesia católica de San Pedro y San Pablo. Se encuentra en uno de los barrios más antiguos de Vilna y es digna de ver. Esta es una de las iglesias más ornamentadas que he visto nunca, y he visto muchas iglesias. ¿Cuándo se construyó? La obra comenzó en 1668 Hola. y tardaron más de 20 años en acabarla. Vaya. Lo curioso es que como el fundador murió durante la obra, para acabar la iglesia se decidió vender el altar. Por tanto, la gente que visite esta iglesia en el futuro podrá ver la clara diferencia entre el interior antiguo y la zona del altar bastante vacía. Ah, ya. El altar parece algo distinto, pero hicieron lo que tenían que hacer para acabarlo. Es impresionante. Y ha sobrevivido a la ocupación soviética, en la que cerraron la mayoría de las iglesias y las utilizaron para otros fines, como prisiones. Sí, prisiones, canchas de baloncesto, almacenes para el vodka, etc. Madre mía. Pero esta iglesia estuvo abierta siempre durante esas épocas, durante el dominio soviético y durante el gobierno del zar, incluso bajo el gobierno del zar en el siglo XIX, en el que muchos rusos convirtieron muchas iglesias católicas en iglesias ortodoxas. Pero no se hizo con esta porque se tuvo en cuenta lo costoso que sería destruir todo el interior católico. Así que siguió siendo una iglesia católica. Vaya, menos mal, tío, porque habría sido una tragedia. Es una preciosidad.
El viajero observador podrá ver que hay una gran cantidad de lugares para el culto en Vilna. Albert me explicó la razón. Tenemos muchas iglesias distintas construidas en el casco antiguo de Vilna, una al lado de otra, porque había muchas familias nobles que eran rivales. Querían construir sus propias iglesias, o sus propios monasterios, con sus propios mausoleos. Así vemos que en el casco antiguo, casi en cada intersección, hay al menos 3 campanarios a nuestro alrededor, para que recordemos siempre que Dios nos está observando. Vaya, ¿sería la forma discreta de Albert de decirme que me portara bien en Vilna? ¿Por qué? Jamás. Terminamos nuestro recorrido en el barrio de Seniskes para mostrar la yuxtaposición entre el pasado y la perspectiva de futuro de Vilna. No puedo evitar apreciar la distinción entre un rascacielos nuevo, que se está construyendo, y estas casas antiguas de madera. ¿Llevan mucho tiempo aquí? Sí, la cuestión es que esta zona estaba reservada para el futuro. Ya en la década de 1960 se decidió que tenía que ser pronto un nuevo centro de la ciudad. Pero el tiempo pasó y no se decidió hasta 2002 o 2003 construir los primeros rascacielos. Pero para entonces estas casas eran de propiedad privada y actualmente tenemos esta zona extraña. Podemos ver edificios modernos y justo al lado a gente viviendo en casas de madera que recoge el agua de fuentes, que no tiene inodoros. Es como un siglo XIX al lado de un siglo XXI. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿aquí no tienen agua corriente? No. ¿Y la gente que vive ahí es más mayor? ¿Lleva viviendo muchos años ahí? Sí, la mayoría de los residentes son bastante mayores, entre 60 y 70 años. Mi abuela también vive en una de esas casas y para ella el calor de la estufa y traer la leña a casa es un ritual. Para una persona mayor es una forma de sobrevivir y vivir, porque para una persona mayor, si no hace nada, sentarse en un piso acogedor puede resultar melancólico. Sí, es una forma de vida. Sí, exacto. Siempre lo han hecho así y les hace moverse, los mantiene activos. Para un pequeño novato como yo sería como... No puedo soportarlo, yo no me crié así. Sí, justamente. Vaya, ya entiendo. El tiempo no se detiene para nadie, ni siquiera para una ciudad de casi 1000 años de antigüedad, ni para un viajero que solo está en la treintena. ¿Crees que esto sobrevivirá? ¿O piensas que los grandes edificios lo invadirán y se apoderarán de todo? Una parte pequeña sobrevivirá porque pertenece al patrimonio oficialmente, pero la mayoría evidentemente morirá. Vale, bueno, al menos quedará algo, porque creo que es muy... No puedo decir que me gustaría vivir aquí. Hace mucho frío ahora mismo y tienes que ir a por tu agua, todo lo demás, y es una vida algo difícil. Sí. Una vida dura, pero es adorable. Es como echar un vistazo al pasado, ¿verdad? Sí. A medida que finalizábamos nuestro recorrido en este día lúgubre y frío, no pude evitar preguntarme cuánto me estaba gustando Lituania, incluso en invierno, y que probablemente me encantaría, sobre todo en verano. Si bien no viajé solo a Vilna, Lituania, fui con una versión reducida de mi equipo habitual. Anastasia es directora de fotografía de Ucrania y es una auténtica profesional, lo cual es una lástima porque mi extraño equipo de operadores de cámara inadaptados habría encajado perfectamente en Ujupis. Ahora mismo estoy en la República de Ujupis, que es una pequeña zona dentro de Vilna. Tienen su propia constitución e incluso tienen control de aduanas y cosas por el estilo. Han traducido su constitución a 40 idiomas distintos y voy a leeros unos artículos. Un perro tiene derecho a ser perro. Nadie tiene derecho a ejercer la violencia. Todo el mundo debe compartir sus posesiones. El 29 dice que nadie puede compartir lo que no posee. Ese me gusta. Me gusta el 40, no contraatacar. Pero el 41 dice no rendirse. Ujupis no es un país como tal. Es solo un barrio bohemio y creativo de Vilna, bordeado por un pequeño río. Aparte de un gran sentido del humor, tienen su propia bandera, presidente y moneda. Pero lo que atrae a visitantes y residentes por igual es su inclinación creativa poco convencional en la República, reflejada a través de exhibiciones eclécticas de arte. El casco antiguo de Vilna, que está cerca, es, bueno, antiguo. En realidad es la parte más antigua de la ciudad y uno de los cascos antiguos medievales más grandes del norte de Europa. Está delimitado por un muro que sigue en pie, acribillado de agujeros de bala. Una vez dentro del casco antiguo, podemos ver la arquitectura que abarca siglos, estilos e influencias culturales, así como galerías de arte variadas, patios encantadores, pequeños museos y, obviamente, iglesias. En el casco antiguo de Vilna encontraréis muchas iglesias, calles adoquinadas, pero eso no es todo. Encontraréis restaurantes estupendos y mucha vida nocturna. En lo que se refiere a la gastronomía lituana, mis conocimientos eran mínimos, pero para eso inventaron Google.
Una búsqueda rápida me descubrió que los cepelinais son el plato preferido de los lituanos. ¿Qué es un cepelinai? Os preguntaréis. Buena pregunta. Entré en el pub Sniquetes, justo en el centro del casco antiguo, en busca de algunas respuestas para relamerme con este misterio. Por fin tengo mis cepelinai. Los cepelinais, también conocidos como zeppelins, son saciantes, asequibles y deliciosos. Son empanadillas hechas de patata rallada, rellenas de carne, queso o verduras. Está muy bueno. Perfecto para un día frío de invierno. Ahora sé por qué les gustan. ¡Ostras! Los cepelinais son geniales como comida rápida y barata, pero no para la buena mesa. Como no soy don sofisticado, disfruto de una buena comida, sobre todo si invita a otra persona. Os presento a Marius, de Go Vilnius. Su trabajo consiste en impresionar a gente como yo para que diga a personas como vosotras que vengan a Vilna. ¿Comida gratis en uno de los mejores restaurantes de Vilna? Me apunto. Quedamos en Erlio Namas o Casa Erlio, en el casco antiguo, para una degustación de comida tradicional tan deliciosa como educativa. Primero, pan fermentado en un vaso. Un momento, ¿qué? Me he enterado de que esto es pan fermentado. Sí. Y es una bebida tradicional lituana histórica. Sí, correcto. La tradición histórica en Lituania se llama Juira. Girá. Girá. Sí, girá, así. Ya lo subtitularemos, porque mi pronunciación es horrorosa. Aquí veo caballa. La caballa está muy presente, el pescado está muy presente en la dieta lituana Sí. desde siempre, ¿verdad? Históricamente, sí. Llegó después del cristianismo del siglo XIV. Entiendo, porque había mucho ayuno, ¿verdad? Sí. Ya, vale. Y después, esto con aspecto gelatinoso, ¿recuerdas, sabes qué es? Sí, está hecho con forma de gelatina. Ya. Por dentro tiene cebolla, en el interior. Vale, qué maravilla. También tenemos pan casero, lo cual es curioso porque la gente habla todo el tiempo del pan casero. Y este es auténtico, ¿verdad? Sí, auténtico. Este pan también tiene remolacha por dentro. Ya. El pan integral es un alimento muy tradicional lituano. A todas las familias les gusta. Las madres preparaban en casa el pan integral. Ya, así lo hacían. Me resulta interesante. Y es muy robusto. Tengo muchas ganas. Venga, empecemos por esto. ¿Qué decís cuando brindáis? Decimos isbikata. Isbikata. Significa a tu salud. A tu salud. Bien. Vaya, pan fermentado. Me lo he bebido entero. No sé si tenía que hacerlo. En este restaurante lo que hacen es elegir platos históricos y añadirles un toque moderno, ¿verdad? Sí, es una investigación de una época muy antigua, siglo XV y XVI. Pero investigan más los platos que comían las familias nobles, Ah, entiendo. lo que comían los reyes, por lo que es una comida de muy buena calidad que se ha rediseñado de una forma moderna. Rediseñado de una forma moderna. Me alegro de haberme puesto mi chaleco bueno de viaje. Ahora podemos saborear y sentir lo que comían los reyes antes. Bien, fantástico, maravilloso. Bon appetit. ¿Hay alguna palabra para bon appetit o decís bon appetit? Sí, decimos escanous. 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 Me gusta. Escanous. Muy bien, escanous, amigo. Evidentemente los nobles comían mucho porque no dejaban de tener comida. Pero yo no sería un buen rey si no se lo restregara por la cara a una operadora de cámara campesina, ¿verdad? ¡Qué bueno! Operadora de cámara. Como las únicas uvas que crecen en Lituania son las de la envidia de mi operadora de cámara, su vino está hecho de frutas, bayas y trigo. El resultado es un vino dulce perfecto como postre para poner fin a una comida épica de varios platos. En Vilna se rinde homenaje a la música en directo y quise comprobarlo. Por suerte para mí, había un concierto en el famoso Club 1120. Desafortunadamente para vosotros, el 1120 es un club clandestino secreto, escondido en algún lugar de Vilna, donde a la clientela no le gusta salir en televisión. La cultura punk en Vilna es bastante legendaria y he querido comprobarlo, obviamente. Ya sabéis que soy fan del punk. En cualquier caso, estoy en un sitio secreto. No os voy a decir la ubicación porque me han pedido que no lo haga, pero es bastante recóndito. Estoy intentando encontrar a alguien que quiera que le haga una entrevista, pero nadie quiere hablar. Y no sé muy bien por qué todo el mundo es tan tímido. Seguramente porque no me conocen, pero de todos modos, vamos a disfrutar del espectáculo y quizás encontremos a alguien con quien hablar. Si no, disfrutaré de un poco de música. Me encanta este sitio, el local es muy auténtico.
El 11-20 ha molado y he gozado inmensamente con la música. Ojalá pudiera contaros más, pero entonces, bueno, tendría que revisar mis notas, traicionar a mis fuentes y después mataros. Así que sigamos todos vivos para grabar un día más, ¿vale? A pesar de que hace siglos que es una nación, el camino de Lituania hacia la sociedad libre y democrática actual ha estado lleno de baches. Al contar con la distinción de haber estado ocupada tanto por los nazis alemanes como por los soviéticos en el siglo XX, los lituanos tuvieron que soportar dos ocupaciones brutalmente opresivas seguidas. Tal vez los invasores fueran diferentes, pero la dureza de sus técnicas era similar. Ambos utilizaron la antigua cárcel. Actualmente alberga el Museo de la Ocupación y de los Luchadores por la Libertad. También se conoce como el Museo del KGB. El museo ilustra a los visitantes acerca de las invasiones y la posterior lucha de Lituania por la libertad. Los visitantes pueden hacerse una pequeña idea de cómo era estar en la cárcel durante esa época oscura en la historia lituana. Esta pequeña sala se utilizaba para el régimen de aislamiento y obviamente es pequeña. Tenían un inodoro aquí, una sillita y una mesa. Pero la ventana se tapiaba. Los desnudaban hasta dejarlos en ropa interior y apagaban la calefacción, por lo que en pleno invierno tenían la carne pegada al hormigón. Sin calefacción. Increíble. La cárcel antigua me ofreció una pequeña muestra de cómo debía de ser la vida bajo esas condiciones tan espantosas. Este es el patio de ejercicios, así que al menos podían salir y oler algo de aire puro de vez en cuando, supongo, cuando no estaban en régimen de aislamiento. Sufrían todo tipo de torturas. Una de ellas era estar de pie, en agua fría, en pleno invierno, o los desnudaban hasta quedarse en ropa interior, sin calefacción y muy poca comida. No sé cómo sobrevivieron, no me lo puedo imaginar. No entiendo a la humanidad. No la entiendo. A la hora de ducharme, soy un consentido y necesito agua muy caliente de principio a fin. Intenté, seguro que sin éxito, imaginarme el grado de incomodidad que tuvieron que soportar los prisioneros. Estamos hablando de hace 60, 70 u 80 años. La gente vivía bajo unas condiciones miserables, duchándose con agua fría en pleno invierno en esta habitación vacía. Un horror. Cuesta creerlo. Supongo que lo único que podían hacer era intentar aguantar y esperar salir en libertad, y soñar y recordar los buenos tiempos que tuvieron y que esperaban poder recuperar en algún momento, y sobrevivir. La voluntad por sobrevivir debió de ser muy poderosa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos comenzaron la larga ocupación de Lituania. El KGB estaba ajetreado haciendo lo que mejor hacía: espiar y sembrar la desconfianza entre los ciudadanos, incluso entre miembros de una misma familia. Pero hubo resistencia. Durante casi una década, los luchadores por la libertad o partisanos lucharon con valor en una guerra de guerrillas. Muchos pagaron el precio máximo. Estos son los luchadores por la libertad o luchadores de la resistencia. Murieron aproximadamente 20.000 en la década de 1940 y 1950. Combatiendo por la libertad. La mayoría tenía menos de 21 años y casi todos aguantaron luchando 2 o 3 años antes de que los mataran. Y exhibieron sus cuerpos en las plazas de ciudades y pueblos para atemorizar a otros ciudadanos y que no se unieran a la resistencia. Tanto los nazis como los soviéticos utilizaron como cárcel el Museo de la Ocupación y de los Luchadores por la Libertad de Lituania de Vilna durante sus respectivas ocupaciones. Actualmente el museo incluye una amplia variedad de temas, entre ellos las ocupaciones, el holocausto judío de Lituania, las actividades del KGB y rinde tributo a los luchadores por la libertad. Los aficionados a la historia podrían pasarse un día entero aquí. Arunas trabaja en el museo. Me habló más sobre la trágica historia de la cárcel y la misión actual que tiene el museo. Este edificio lo utilizaron los soviéticos, el KGB. También lo utilizaron los nazis, la Gestapo. Aquí sufrió mucha gente durante muchos periodos distintos. Y ahora en el museo se pueden ver muchas cosas diferentes.
Tenemos celdas de prisión. Podemos ver en las condiciones en las que los nazis y los soviéticos mantenían a los prisioneros. También tenemos muestras de los luchadores por la libertad, de gente que sufrió, de gente a la que deportaron a Siberia, todas las familias y la gente de los gulags y también de las actividades del KGB. Todo eso se exhibe ahora en el museo. Y en esta misma sala en la que estamos haciendo la entrevista hubo mucho sufrimiento, ¿no? Hubo gente en prisión aquí porque ahora mismo estamos en la cárcel, ¿verdad? Estamos en una de las celdas. Esta celda nos muestra el aspecto que tenía la prisión al principio, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Después, los soviéticos comenzaron a utilizarla de forma muy activa. Estuvo abarrotada, había muchos prisioneros. Oficialmente hubo hasta 300 prisioneros encerrados a la vez en esta cárcel de 57 celdas. Esta celda era una de las más pequeñas y se encerraba a unos 6 u 8 prisioneros a la vez en un espacio así. Como puedes ver, al principio no había mobiliario, ni camas, ni mesas. Los prisioneros estaban aquí sin más y dormían solo con su ropa. Directamente en el suelo. Y luego tenían un cubo ahí. ¿Era lo que utilizaban como inodoro o...? Sí, exacto, porque los prisioneros solo podían ir al inodoro real una vez al día. Podían ir por la mañana. Y en otros momentos del día había solo un cubo y los prisioneros tenían que utilizarlo. También podían vaciar el cubo solo una vez al día, a primera hora cuando utilizaban el inodoro. Así que imagínate el olor que tenía que haber por aquí. Vaya. Y he visto que sufrían otros castigos todavía más severos que este, como el régimen de aislamiento, la sala de agua, donde tenían que estar de pie, y después, si se caían de la plataforma, daban al agua helada en pleno invierno. No debía ser muy agradable. Solían hacer los interrogatorios por la noche. Todos los prisioneros se sometían a los interrogatorios por la noche. No podían dormir durante el día ni la noche, pero evidentemente hubo prisioneros que no se derrumbaron ni bajo tales condiciones, a los que podían presionar más. Asimismo, abarca el tema del Holocausto, porque hubo muchos barrios y guetos judíos aquí. En Vilna, también. ¿Habláis de ello también para que la gente pueda saberlo cuando viene aquí? ¿Sí? En este edificio estuvieron los nazis también durante 3 años e intentamos mostrar esa historia. Hay exhibiciones sobre el tema y sobre esas cosas tan tristes. Y lamentablemente, sí, Lituania perdió una gran minoría judía. Se perdió a más del 90% de las personas judías. Indudablemente también contamos esas historias. Madre mía. La historia tiene muchas repercusiones que afectan a nuestras vidas actuales. Es asombroso. Pero creo que es importante aprender. Y me alegra mucho que tengáis esto. He aprendido mucho viniendo aquí. A nosotros nos alegra que la gente se interese cuando ve estas cosas. Para muchos, todo esto son descubrimientos. No todo el mundo sabe todo lo que ocurrió aquí. Ya, claro. Creo que normalmente tenemos un conocimiento general, pero esto ofrece información más específica que se vuelve más tangible en nuestro cerebro. Así que muchas gracias de nuevo. Más del 90% de la población judía de Lituania asesinada. Entre 20.000 y 30.000 luchadores por la libertad muertos, innumerables más heridos, torturados, encerrados y heridos psicológicamente. Lo intenté. Pensé que podría, pero no puedo entender lo inhumano que puede ser el hombre. Aunque esa es una de las razones por las que me alegra ver que Vilna, y de hecho todo Lituania, no solo haya sobrevivido, sino que actualmente esté prosperando. Aparentemente, se han recuperado del trauma y se han abierto al mundo para aprender de su historia, al tiempo que disfrutan de los frutos de su presente y su futuro mucho más optimistas. Creo que Lituania nos da a todos una lección. Supongo que por eso Lituania me resultó tan afable. Con fobia al compromiso o no, tal vez debería cambiar el nombre de este episodio de Me gusta Lituania a Amo Lituania.